Vamos a pasar a la segunda parte del evento. Repito el nombre, es Diálogos de la Alimentación en México, Historia y Diversidad. En esta parte, Marco Buenrostro, el profesor Marco Buenrostro, que a quien nos da muchísimo gusto que nos pueda acompañar en esta ocasión, nos va a presentar las consecuencias de la invención de la cocina. Y posteriormente ya inicia el conversatorio con Mariana Castillo, quien va a conversar en algunas preguntas o diálogo con el profesor Buenrostro, y luego ya con los demás participantes del evento, que es el público. Gracias, y voy a presentar primero a Marco y luego a Mariana de una vez para ya dejarles la conducción del evento. Dice: Marco Buenrostro ha sido director general del Museo Nacional de Culturas Populares, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA, director de Socicultur, Gobierno del Distrito Federal, asesor en la Dirección General de Culturas Populares para el proyecto del Museo Nacional de Arte Popular Mexicano y la elaboración de mapas, la diversidad cultural, las cocinas regionales y también el de la diversidad cultural arte popular. Colaboró y entregó su colección de panes para la exposición La Cosa está del Cocol y otros panes mexicanos, que se presentó en el Museo Nacional de Culturas Populares. Ha establecido los siguientes museos: 1, el Museo de la Sierra Alta en Zacualtipan, Hidalgo, y también el Museo de la Cultura Ñañú en Izmiquilpan, Hidalgo. Entonces le damos la bienvenida al profesor. De una vez voy a presentar a Mariana para que ya se sigan ellos en la dinámica. Mariana Castillo Hernández, a quien muchos ya conocen porque la hemos tenido como profesor en línea, es periodista de oficio, estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma de México y Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Cree en la calidez de las historias, la investigación y la difusión. Tiene un máster en periodismo de viajes por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursó el diplomado de Nosotros, Cocinas y Cultura Alimentaria en México, que imparte la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde en la actualidad también ya desde hace varios años es docente y ha tomado diferentes talleres de periodismo narrativo, entre otros estudios que van desde lo relacionado con la mercadotecnia digital hasta narrativas multimedia. Desde hace más de una década ha escrito reportajes en medios como Food and Wine, Idílica, Algarabía, Vice, Forbes, Travesías, Accent, del Grupo Expansión, Gourmet de México, Dónde Ir y Sibarita del Financiero, y ha colaborado en libros como Comer y Viajar por México, de Editorial Travesías, también el libro de la cerveza mexicana, de Cerveceros de México, también Gastronomía Mexicana, de la Editorial Trilce, para Monex, y Los Panchos, 75 años de sabor, de la culinaria mexicana y restaurante Los Panchos. Durante una década escribió de comida y viajes en el blog de la sección amarilla. Entonces le paso la palabra a Marco Buenrostro y luego Mariana nos va a hacer el favor de coordinar el conversatorio. Gracias a los dos por su presencia. Sí, antes de comenzar a hablar sobre mi trabajo, yo quisiera referirme a algo que es muy frecuente entre nosotros. Cuando nosotros conocemos un objeto cualquiera, desde nuestro acervo cultural, desde nuestro bagaje de información, un objeto, una idea, lo hacemos nuestro. Y cada quien ve un objeto de manera distinta, de manera particular. Y esto pues se refleja en lo que, en nuestra vida cotidiana.
Y esto lo refiero porque intuyo, adivino, veo, percibo que muchos de nosotros tenemos algo que se llama el síndrome del dominado, que es tratar de asignarle a otras culturas nuestros propios valores. Este síndrome del dominado pues nos hace ver como una caricatura. Yo de manera muy sencilla digo, estoy estudiando chino mandarín, que es el lenguaje más difundido entre los chinos, y me voy a operar los ojos, ¿no? O sea, lo único que hago es provocar una sonrisa, ¿no? Y así nos vemos con todo lo que decimos. Todos los pueblos del mundo, todas las cocinas del mundo son partícipes del mestizaje. México ha dado al mundo maíz, chile, arroz, jitomate, que no es nuestro, pero fue domesticado en estas tierras, cacao, vainilla, y no hemos escuchado, cuando menos yo, a un chef extranjero que diga, mi cocina es mestiza, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque pues el ajonjolí y todos los moles, cuando lo hacemos nuestro, está a una distancia gigantesca del lugar donde se generó el ajonjolí, ¿no? El uso que le damos, los chiles en vinagre, bla, 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 bla. O sea, todo lo que recibimos, y lo recibe cualquier persona, tiene una capacidad automática de transformarlo y de hacerlo suyo. Bueno, yo empezaría mi trabajo que se llama Consecuencias de la invención de la cocina, y digo, desde mi punto de vista, la cocina nace desde que el hombre tiene necesidad de alimentarse. El seleccionar un comestible por su madurez, el cortarlo de la planta, en su caso retirarle las partes no comestibles, como pueden ser los rabos, las cáscaras y los huesos, son actividades de cocina. Y ahí empieza la cocina. La siguiente. Los primeros utensilios de cocina estaban diseñados para realizar estas actividades, corte y tal, con facilidad. Ahí vemos cuchillos de doble filo, y más tarde navajas sacadas de núcleos de obsidiana. La que sigue. Las culturas de los cazadores-recolectores generaron las primeras técnicas de cocina. Su necesidad de desplazarse hizo que, por ejemplo, se generaran redes hechas con cordeles, y eso pues significa hilar, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue. Aquí vemos la parte superior de una gran roca en donde se sentaba una persona y con un cilindro machacaba una serie de elementos para convertirlos en harina. Harina, pinole es el genérico en náhuatl para harina, y pinoles de diferentes elementos. Las personas, por ejemplo, comían tunas y depositaban para secarlas al sol las semillas, y el cúmulo de semillas era molido para hacer pinole de semillas de tuna. Lo mismo sucedía con las cáscaras de la tuna, que secadas al sol después se molían. Y esos trabajos pues requieren de inteligencia. Hay que recordar que el sol es un extraordinario germicida, y al secar las semillas al sol pues se quitaba cualquier asco, digamos, de que alguien más hubiera
tocado las semillas. A la derecha se puede observar cómo al aplastar con una piedra usualmente cilíndrica, machacando a veces con las dos manos las semillas o las cáscaras, también se machacaron en el norte piñones no maduros y se consumían haciendo bolas una vez machacados. Les llamaban pellas para comerlas, ¿no? En la derecha se puede observar cómo al arrastrar la piedra con la que se machacaba, poco a poco formó un metate. Es interesante señalar que tanto los molcajetes actuales como los metates se pueden desarrollar las tres formas para moler: impacto, fricción y presión. Y esto pues es un avance cultural, digamos, de los grupos de cazadores recolectores. La siguiente: desde muy temprano la necesidad de contar con alimentos generó lenguajes que con el tiempo se enriquecieron con cientos de palabras. Lenguajes corporales primero, gestuales después y hablados. Habrá que imaginar cuántas palabras se incorporaron a los lenguajes por parte de los cazadores recolectores relacionadas con la comida, y actualmente cuántas palabras en nuestro lenguaje están relacionadas con la comida. La siguiente: el manejo del fuego generó nuevas técnicas de cocina. Tatemar como técnica de conservación. Usualmente los cazadores recolectores los grupos de cazadores estaban formados por 3 personas: el flechero experto, una persona hábil para seguir las huellas de los animales y un encargado de dejar marcas que permitían el regreso seguro al campamento, donde se compartiría parte de la presa. Usualmente las vísceras, por su facilidad para descomponerse, se consumían en el lugar de la caza. Y los cuernos y algunos huesos, así como la piel, se retiraban para llevarlos al campamento. Después la carne era tatemada para su mejor conservación. O sea, al campamento llegaba la carne ya tatemada, ¿no? Uso de redes y mecates en ese tiempo. La siguiente: otra consecuencia de la cocina es la invención de la astronomía, pues les era necesario orientarse en los circuitos anuales de migración. Aquí vemos un calendario lunar en las inmediaciones de la presa de la Mula en Nueva León. La astronomía, las matemáticas y la contabilidad, como la geometría, formaron un cuerpo. Ahí vemos un calendario lunar y la contabilidad de los días. La siguiente: la domesticación de las plantas es igualmente una consecuencia de la cocina. El tecomate o guaje botella es una de las primeras plantas en ser cultivadas. Su utilidad para llevar agua lo convirtió en esta utilidad. Esta planta fue domesticada en forma independiente en África, Europa y América. La siguiente: la agricultura generó un amplio conjunto de técnicas: sistemas de riego y drenaje, presas de almacenamiento y derivación, terrazas de formación sucesiva y de bancal, chinampas con el sistema de subirrigación, que es un invento local. La siguiente: ahí se ven alineaciones de magueyes llamadas metlepantles,
y chinampas en la parte baja. La siguiente. La alfarería surgió como una necesidad para contar con utensilios de la cocina. Es interesante señalar que los objetos con 3 patas asientan bien en casi cualquier superficie más o menos plana. Todos aprendimos en geometría que 3 puntos forman un plano, y bueno, pues nuestros antepasados lo sabían. La siguiente. La alimentación es comida y bebida. Aquí vemos un aparato para destilar de la cultura capacha de Colima y una gráfica de la fermentación de pulque tomada de un códice. Bueno, pues ahí terminaría yo. Hay mucho más que decir sobre estos temas, pero me gustaría más iniciar una conversación, una plática, un intercambio con la maestra y con ustedes. Perfecto, gracias, Marco. Pues quiero empezar diciendo que es un privilegio para mí estar hoy aquí con Marco Buenrostro, quien estoy segura más de una persona de los que estamos aquí hemos leído y aprendido de lo que él ha investigado, ¿no? Y me parece muy importante siempre reconocer a las personas que nos han antecedido, a quienes nos han regalado su conocimiento y a quienes abrieron brecha en un tema que sabemos que lo han hecho, lo han ninguneado. Sabemos que la comida siempre le dicen, la pelucearon, ¿no? Dijeron, ay, pues la comida, ¿eso qué? ¿A quién le importa? ¿Por qué? Porque es un tema cotidiano. ¿Por qué? Porque es un tema de la gente que está trabajando la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que siempre está visto desde una mirada colonial, una mirada racista, una mirada europeizada. Entonces, quiero agradecer, Marco, todo tu trabajo. Sobre todo, estamos a 85 años de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos tiene que importar. Tenemos que seguir defendiendo la educación pública, porque gracias a eso estamos aquí reunidos, reunides, y los tiempos siguen cambiando, y la educación pública tiene que seguir, y tenemos que seguir defendiendo el conocimiento para todas las personas, desde todas las miradas. Marco, quiero pedir un aplauso, por favor, para el maestro Marco Buenrostro. La primera pregunta que me gustaría hacerte, y porque creo que es algo, también esta conversación intenta ser algo más íntimo, más cercano, yo quisiera preguntarte, ¿por qué te acercaste a esos temas? ¿Cuál fue el inicio de tu investigación alrededor de la cultura y la comida? Bueno, yo soy viejo, tengo 87 años, en abril cumplo 88. Inicié mi trabajo, hoy digo aprendizaje, en la Comisión del Río Balsas. Los últimos 8 años de la vida de Lázaro Cárdenas trabajé bajo sus órdenes directas, y yo hoy digo aprendí, no trabajé, sino aprendí en la Comisión del Río Balsas, y de ahí seguí aprendiendo en todos mis trabajos. Trabajé en minerales no metálicos mexicanos, en abastecimiento de agua a la zona metropolitana. Nosotros hicimos presas en el área que ahora surte a la en parte a la Ciudad de México, sobre todo a esta zona, y pusimos un popote y dejamos agua suficiente para el desarrollo regional. Después llegaron otros y pues el desarrollo regional sufrió porque pusieron otro popote y trajeron el agua a la Ciudad de México. Combatí durante 6 años incendios forestales, hice reforestación también durante 6 años. Estuve en el primer organismo de ecología, la subsecretaría de ecología, con Alicia Bárcena, hoy funcionaria del gobierno. Y bueno, pues
siempre viajé con los ojos abiertos por este país, cosa que agradezco a mis trabajos porque me permitieron aprender. Comí frecuentemente con albañiles, obreros y trabajadores en general, lo que ellos comían y tal. Yo creo que esto también fortaleció mi organismo. Yo todavía puedo leer la computadora sin lentes, y pues yo le atribuyo a dos cosas. Uno, la alimentación. Yo como mucha fruta y como relativamente poco, y por otro lado me pusieron donde había. Dirigí 5 ingenios en el estado de Michoacán, y ahí moverle un puntito a los contenidos de azúcar deja millones de pesos, por no decir miles de millones de pesos, entre los 5 ingenios que me tocó dirigir. Y el no haber dispuesto para mí ni para mis colaboradores de recursos que no eran nuestros también hace que tenga el alma tranquila, y yo creo que eso también ayuda a la longevidad de una o de otra forma, ¿no? Bueno, pues esa es un poco mi historia, y no sé si respondí a tu pregunta. Totalmente, Marco. Y bueno, también ahí vemos la relación, que no podemos disasociar la alimentación del entorno, ¿no? Creo que es algo importante, lo vimos en la presentación de Randy, ¿no? El agua, cómo tiene que ver. No hay manera de hablar de alimentación si no hablamos del entorno y del cuidado del mismo. Yo quisiera preguntarte, y porque tú vas a poder también darnos ese contexto más amplio, ¿qué cambios y qué riesgos estás tú observando alrededor de, pues sabemos, y también se ha estudiado mucho en el diplomado, con la patrimonialización de la cocina, ¿no? Sabemos que ahora hay mucha gente observando, ¿no? Observando y también expropiando y quedándose con los recursos que a final de cuentas son recursos sociales, son bienes comunes, y que tú puedes un poco hablar más de esto. Me gustaría mucho que nos compartieras tu perspectiva. Bueno, yo creo que es importante tener denominaciones de origen, y hasta ahí, chan chan. La otra parte yo la considero muy interesante porque hoy día hay que diferenciar. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas habla de que existen 364, el número es muy fácil de aprender porque es un día menos que el año, 364 variantes lingüísticas. Y esto quiere decir relación, cultura, medio ambiente, y ambos interactúan, ¿no? O sea, dicho de manera muy sencilla, los habitantes de los lagos en el área purépecha sabrán más de pesca y de navegación. Los de la llamada Cañada de los 11 Pueblos sabrán más de barro y hortalizas, y los de la meseta Tarasca sabrán más de hongos y de madera, ¿no? O sea, igual sucede con los zapoteca de la Sierra de Juárez, que se entienden mejor con los del Istmo, porque pues hubo una invasión fructífera de los mexica con los zapoteca, y culturalmente dejaron huella. Por ejemplo, en los valles centrales hay 3 comunidades que tienen que ver con el frijol, que seguramente ahí los mexica conocieron al frijol. Una es Etla, tierra de frijoles; otra es Ejutla, tierra de ejotes; y otra más, se me va el nombre, bueno, tiene que ver con la raíz del frijolón, que se llama combas en el estado de Guerrero, ¿no? Son estos grandes frijoles. Y bueno, ahí la influencia cultural también modificó la cultura, no solo es relación medio ambiente, sino también relaciones históricas, digamos, ¿no? O sea, sociales, históricas. Es muy interesante. A ver, cuando no conteste o cuando existe una duda, levantan la mano y
charlamos, ¿no? Esto es una charla abierta. Sí, precisamente la intención es también que ahorita abramos las preguntas para quienes están aquí y porque queremos eso, que aprovechen que está aquí el maestro Marco y le puedan preguntar todo lo que quieran. Por eso es que no teníamos como una línea tal cual marcada. Y aquí lo interesante también, y no sé, seguramente ustedes también leyeron más de una edición de Itacate, veamos mucho la importancia de las palabras, Marco, ahorita lo dijiste, que es algo muy esencial, ¿no? Sabemos que acercarte a las realidades culturales es acercarte a las palabras que se utilizan ahí. ¿Cómo tú has visto que también esto ha ido cambiando? ¿Cómo se ha ido modificando? ¿Qué observación tienes al respecto? Sabemos muy bien, son 68 pueblos originarios y muchas maneras de nombrar el mundo. ¿Qué estás viendo en estos cambios que nos tendrías que platicar al respecto? Bueno, yo no estoy, obviamente hay algo de preocupación por los cambios que se dan en el ámbito rural, pero no estoy preocupado porque hay un vigor cultural muy fuerte en esos grupos culturales. Yo estoy preocupado por lo que sucede en la ciudad. Actualmente se cocina con el pulgar, ¿no? O sea, manipulando el celular para hacer un pedido de hamburguesas, de pizza, y los más creativos quizá un cóctel de camarones, etcétera, pero en esas andamos en las ciudades y esto pues es preocupante porque estamos perdiendo identidad, estamos perdiendo transmisión de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la cocina fue un centro social y fue un centro de experimentación, fue un centro de intercambio y es un centro de traslado de energía. Cuando alguien cocina, está dándole a su familia o a sus visitantes un regalo de sus conocimientos, de su energía, de sus bienes, etcétera, ¿no? O sea, y en las ciudades esto preocupa porque ya todo el mundo está consumiendo, como decíamos, hamburguesas, pizzas y los más creativos cócteles de camarones o sushi, ¿no? Ahora también me acuerdo mucho, y eso es algo que a mí me gustó mucho ver de nuevo cuando hubo la exposición dedicada a la milpa en el Museo Nacional de Culturas Populares hace alrededor de unos 6 años, cómo se recordaba esas primeras exposiciones que se hicieron precisamente en ese mismo recinto cuando tú estabas por ahí. ¿Qué has visto que también ha cambiado en los temas de difusión alrededor de la milpa y qué se necesita hacer para seguir haciendo este trabajo? Sabemos que pues hay muchos frentes, ¿no? Sabemos que los movimientos campesinos, los movimientos de las personas que están trabajando son los que siguen ahí, ¿no? Y que siguen resistiendo, pero ¿cómo tú ves esta divulgación que se tiene que seguir haciendo y qué nos dirías al respecto? Bueno, mira, una pregunta que yo hago a menudo es ¿quién no quiere ganar el doble? Y todo el mundo levanta la mano, pues porque todo el mundo queremos ganar el doble, ¿no? Los campesinos tienen un concepto que a veces nos burlamos de ellos porque hablan de la madre tierra, ¿no? Y hay ahí datos de la FAO en donde en una hectárea puede haber millones de seres invertebrados que habitan la tierra fértil y puede haber en una cuchara también millones, una cucharada de esa tierra fértil, millones de hongos, esporas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y la madre tierra, pues es eso, ¿no? Pachamama en otras latitudes, hay una disociación, un antropólogo, no, se me fue la palabra, una persona que estudia para asesorar a los campesinos, puede llegar y decirle a un campesino: ¿quieres ganar el doble? Pues, sí, claro que sí. Cierra las filas tú plantas una brazada, cierra media brazada, y no plantas a un paso, planta medio paso, las matas,
y tendrás el doble de, ¿no? Y eso provoca que los campesinos durante muchos años han abonado sus tierras. Y hablo de abono porque son elementos naturales. Ahora con la fertilización industrial, pues el campesino obtendrá durante 2 o 3 años beneficios sin agotar a la madre tierra, pero después tendrá que empezar a abonar, a fertilizar, tendrá que empezar a usar paquetes tecnológicos que a veces matan a los seres vivos y quitan la fertilidad de la tierra con toda mala intención, ¿no? Muchos de los productos agrícolas enteros de glifosato fueron armas de guerra, defoliadores en la guerra de Vietnam, y como sobraban, pues había que inducirlos. En la desembocadura del río Mississippi, en la parte inferior, hay unas 20,000 hectáreas de aguas muertas. Eso nos da la idea del peligro que significa el que sigamos distribuyendo paquetes tecnológicos y apoyando a los campesinos en lugar de apoyar su cultura y sus conocimientos para obtener beneficios de la naturaleza, ¿no? Y además somos perversos porque los campesinos tienen costumbres, por ejemplo, de dejar un terreno en descanso 2 veces y darle la vuelta, ¿verdad? Y nosotros le bautizamos a ese proceso la milpa con patas, ¿no? O sea, un poco señalando y descalificando, ¿no? O sea, un agrónomo era la palabra que un agrónomo entrenado de manera occidental andará recomendando ganar el doble, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo veo ahora. El peligro es que lo que sucede en la ciudad se vaya a extender al campo con la buena voluntad de los funcionarios. Yo tengo una frase que dice: lo bueno para mí no siempre ni necesariamente es bueno para otro u otros, ¿no? Y eso lo saben las mamás cuando educan a 2 hijos que tienen vocaciones distintas, etc. Pero no lo saben los funcionarios. Los funcionarios dicen: este es el modelo y tal, y lo mismo los sacerdotes de todas las religiones que andan ahí por ahí tratando de eliminar a las culturas regionales, ¿no? Es muy importante lo que dices, Marco, en el sentido en el que se relaciona también con, otra vez, bienes comunales contra propiedad privada, ¿no? Estamos viendo constantemente esta dicotomía, ¿no? Sabemos que hay muchos claroscuros en todo esto, y yo me acuerdo mucho que de las primeras personas que utilizaba la palabra cultura alimentaria, ¿no? Eran ustedes, ¿no? O sea, en estas columnas, en estas investigaciones, ¿no? De Itacate. Exactamente. Entonces, ¿qué relación en este sentido y qué consejos le darías a quienes, aquí hay maestros, aquí hay investigadores, aquí hay alumnos, alumnas, que admirados están, todos, ¿eh? Sí, no, trabajos muy, muy valiosos, que es muy importante. ¿Qué recomendaciones, qué sugerencias? Porque siempre yo creo que hay que escuchar a quienes nos llevan camino recorrido de antes. ¿Cuáles son las sugerencias, ¿no? Para seguir haciendo un trabajo desde la ética y para las personas, ¿no? No hay que olvidar nunca que los trabajos desde cualquier profesión, cualquier campo de estudio tiene que ser para las personas. Nada humano nos puede ser ajeno. ¿Qué recomendaciones nos darías desde tu experiencia para poder seguir haciendo este trabajo de manera ética? Pues mira, yo viajé mucho por este país, casi lo conocí como la palma de la mano. Combatir incendios forestales o reforestar no es fácil. Estar viendo a los pinos chorrear resina ardiendo y escuchar las piedras que explotaban por el calor, etc. Siempre tuve la fortuna de poder comer con campesinos, con obreros, con albañiles, y esto pues me enriqueció muchísimo. También comer en los mercados, viajar con los ojos abiertos, ¿no? Sería la recomendación. Hoy día por la violencia pues es más difícil viajar, ¿no? Cualquiera
busca quitarte un automóvil o busca quitarte un bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el viajar con los ojos abiertos y ser participativo, ¿verdad? No ver a los otros abajo, sino a tu mismo nivel, y interactuar con ellos, te enseñan mucho. O sea, mucho de lo que yo aprendí fue con ellos, o sea, y directamente hablando con los campesinos, escuchando sus problemas, sus trucos. Me costó en reforestación, por ejemplo, terrenos que ellos usaban de cultivo, pues como había dinero para reforestar, te ofrecían un terreno agrícola que reforestabas con su participación y pagándoles, y 2 meses después estaba barbechado para ser sembrado, ¿no? Entonces, pues todo eso es aprendizaje, y todo eso es hablar con ellos, y después pues inventas hacer un contrato con ellos de que lo sembrado permanecerá, y evalúes lo sembrado pues cada año. Todo eso pues es esfuerzo, trabajo, imaginación, etcétera, etcétera, ¿no? También sabemos que también hay muchas miradas que ahora están llegando a México, pues a ver toda la riqueza que hay, ¿no? Y todo lo que podrían aprender de aquí. ¿Qué precauciones, qué también enfoque tendríamos que tener hacia también empezar a, pues también, no protección, sabemos que también, bueno, sí también, ¿no? Sabemos que eso es muy necesario, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este fenómeno en el cual México está siendo observado por su riqueza, pero por otro lado también, pues está haciendo, pues también hay un saqueo actual, ¿no? Sabemos que eso está pasando. Sí, bueno, el saqueo va desde los diseños. Da la idea de que el diseño occidental se agotó, ¿verdad? O sea, hay que ir a otros lugares a ver qué se roban. Y digo, México es un país de una gran riqueza. Lo que pasa es que nosotros no sabemos vernos a nosotros mismos, ¿no? Yo me pregunto a menudo, ¿qué pasaría si las escuelas de educación superior, universidad, politécnico, universidades todas, politécnico, se metieran o nos metiéramos todos a hacer un ejercicio de estudiar lo propio, ¿no? Unos nopales, más de 200 aguacates, cerca de 30 distintos, magueyes, igual 200, y ahí te vas, ¿no? O sea, tenemos una extraordinaria continuidad cultural que me gustaría también remarcar. Los invasores europeos le llamaron vacas locales a los bisontes en el norte, ¿no? Tenemos 2 cerdos salvajes que les llaman jabalís. Todavía en la Huasteca se venden en los mercados la carne como carne de monte de esos cerdos, ¿no? En la ciudad arqueológica de Tula se encuentran huesos de borrego cimarrón elaborado en barbacoa, ¿no? El horno subterráneo se llama Texiucali, de Tetl, Xu, que yo traduzco como rojo o al rojo, y Cali, que es contenedor, está en Huacal, Cuau, madera, Cali, contenedor. Es el náhuatl que es muy elástico en ese campo. Pues son riquezas hacia las que miramos poco, ¿no? O sea, hablan de que en las milpas en el país prosperan cerca de 500 quelites, y bueno, cada milpa es diferente, ¿no? Cada cultura adapta la milpa a sus necesidades, a sus formas de pensar y de concebir su paso por la vida, ¿no? Ahorita hay mucho interés también de otras disciplinas, ¿no? A acercarse, de hecho el diplomado es un ejemplo, ¿no? Llevamos 12 años, ¿no? 12 años, y es muy, muy importante también aquí
reconocer el trabajo del equipo coordinado por la doctora Gut, porque no era algo común, y que se ha acercado gente de otras disciplinas, ¿no? Sabemos muy bien que pues llegan de disciplinas gastronómicas, ahorita vimos de diseño industrial, ¿no? Y cómo hay un desconocimiento todavía total de las técnicas que hay alrededor de todo el país, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Hace rato lo mencionabas tú, con este secado, ¿no? De las semillas, y cómo de repente nos quieren vender el hilo negro de lo que viene desde afuera, ¿no? Recuerdo mucho, y de hecho te voy a preguntar de ese material, del recetario de cocina recetario y material de investigación de cocina prehispánica que hicieron precisamente para arqueología mexicana, que es un material valiosísimo porque es un compendio que nos habla de lo que ya existía y que no nos quieran venir a decir que todo lo bueno viene de afuera. Entonces me gustaría mucho que nos contaras un poco de ese material, porque a mí me parece pues hito, clave, importante tener ese tipo de referencias, pues precisamente porque la historia no nos deja mentir. Conociendo la historia, pues nadie nos va a venir a contar cuentos chinos, ¿no? Sí, alguien decía, para ser universal, primero hay que ser profundamente local. Si no eres, pues serás lo que decíamos, una triste imitación del dominante, ¿no? Y sucede mucho, otra vez, sobre todo con los jóvenes que cocinan y comen con su celular, ¿no? O sea, una cuchara en la mano y su celular en la otra. Y esa parte, pues digo, yo no uso celular, pero es una manera de afirmar que se puede vivir sin esta parte, ¿no? de comunicación. Entonces, obviamente tengo una computadora y la abro para ver las noticias, etcétera, etcétera, ¿no? También tengo mis propios vicios ahí, ¿no? Me reconozco. No soy puro ni crítico de los demás, ¿no? Me preguntabas algo más. Sí, del proceso del recetario de cocina prehispánica de Colombia. Sí, bueno, pues fue un trabajo, pues, yo diría, muy entusiasta. He tenido fortuna en el tiempo, me tocó comprar para la Dirección General de Culturas Populares, para el Museo de Culturas Populares, el recetario de doña Dominga de Guzmán. Llegó una dama un día y me dijo, oiga, vendo esta 1750. ¿Cuánto vale? 1,000 pesos. Yo en ese tiempo pues tenía en la bolsa no solo, sino un poco más de esa cantidad de dinero. Sin embargo, consideré que el lugar adecuado para que se quedara era el propio museo. Hablé con Bonfil, quien fue quien me invitó a dirigir el museo, Guillermo Bonfil, del México Profundo. Y me dijo, sí, mándame a la señora para acá. Y compramos el recetario para el museo. Y pues digo, lo digo porque es un orgullo en términos de los documentos que me ha tocado manejar. Después una compañera pidió hacer un análisis y hizo un documento de mayor difusión, ¿no? Qué importante, porque es decir, cuando encontramos materiales así, no es decir, me lo quiero quedar, me lo voy a quedar para mi colección personal, sino decidir que sea para un uso común, para un uso de más personas, ¿no? Entonces esto también es una marca importante que creo que hay que siempre destacar, ¿no? Que el conocimiento se comparte, el conocimiento se colectiviza y pues buscar este tipo de caminos. Marco, para ir cerrando y que también abramos el micrófono para las preguntas de quienes están aquí presentes, te quiero hacer una pregunta pues más personal. ¿Qué es lo que se comía o se comía en tu casa, ¿no? En esos años iniciales? ¿Cuáles son esas comidas que a ti te entrañan, que a ti te mueven de manera personal? Yo nací en una estación de ferrocarril que se llama Teocalco, un sitio adelante de Tula, digo, y de Teo, Dios, Cali, casa, nací en la casa de Dios.
Y mi padre era celebrado con una barbacoa cada día 28 de agosto que cumplía años, y me tocó ver cómo hacían la barbacoa y probarla ahí directamente sacada del horno, etcétera, ¿no? O sea, mis recuerdos es unos canastos muy grandes llenos de tunas, y también comer tunas. Recuerdo otras cosas en relación a la cocina, la importancia que tenían en ese tiempo todavía en esos lugares. Los frascos de vidrio se conservaban como algo importante, por ejemplo. Recuerdo también una ampliación de la cocina que estaba hecha con láminas de metal, y donde el viento silbaba, y a mí me atraía mucho el silbido del viento, ¿no? Todo eso está asociado con la comida y con mis recuerdos de cocina en el tiempo, ¿no? O sea, pues después, y yo preguntaría, no sabemos por qué, nadie sabe por qué comemos 3 veces al día, ni por qué usamos tenedor, cuchara y cuchillo, ¿verdad? Cuando usualmente en el campo se usa un tazón y se cucharea con la tortilla, preparaciones más o menos densas, y son cosas que en el tiempo nos han impuesto y que nadie sabe responder por qué, y no sabemos si vienen de la Casa de Austria o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo llegaron y cómo llegamos nosotros, y quién nos indujo y quién nos domina con una serie de cuestiones, ¿no? O sea, la palabra ante, por ejemplo, que usualmente es un dulce, era un platillo que se degustaba antes de empezar la comida, ¿no? En contraste con el postre, que es postrero, que sería después de la comida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí hay también, en todo el lenguaje, hay muchas cosas que explorar, y que todavía nos falta entrarle de lleno a esa exploración, y yo invitaría a quien está interesado a entrarle a esos temas, ¿no? Los temas no son de nadie, son de todos, y hay que buscarles. O sea, cada quien al final aportará una rebanada de un gran pastel con sus conocimientos, con sus aportes, con su propia visión, que yo invito y aprecio que se logre, ¿no? Gracias, Marco, por abrir esta invitación, y precisamente es eso, ¿no? Que reflexionemos sobre nuestra identidad, sobre eso que nos mueve, sobre toda la sensorialidad que hay alrededor del fenómeno alimentario, y sobre todo, y ante todo, de las voces de todas las personas involucradas en todos los tiempos, ¿no? Alrededor de la comida. Quisiera abrir el micrófono para preguntas, para que aprovechen que está aquí Marco. Entonces, por favor, ahí si pueden ir levantando la mano, les vamos pasando el micrófono. ¿Este es el que se va a usar, Enrique? Sí, buenísimo. Sí, no hay que aprovechar nada, nosotros todos nos aprovechamos. Muchas gracias, profesor Buenrostro, un gusto conocerle, Juan José Atilano. Una pregunta. Todos nosotros, forma parte de nuestra memoria la cocina. Es de nuestra memoria familiar, ¿no? Esta última pregunta que le hacía la compañera me parece muy significativa en términos de qué es uno en términos de la memoria, de lo que come, de lo que preparan los abuelos y los papás en la cocina, ¿no? Nadie puede decir, por ejemplo, en mi caso, el olor saliendo de la cocina de mi abuelo con los chiles curados, hechos de manera casera, es un olor que me trae recuerdos de infancia, o el mismo olor del establo cuando uno tiene una relación directa con mi abuelo que tenía vacas, el olor de la leche, del queso. Toda la cocina, y aquí lo he platicado con Katy en otras ocasiones, cómo la cocina es memoria, es identidad, es pertenencia, ¿no?
es cohesión. Y me llama mucho la atención esta crítica que hace a la globalidad, ¿no? A la hipercomunicación que vivimos actualmente. Mi pregunta va en el sentido, si la cocina, y me gustaría saber su opinión, si la cocina como este cúmulo de conocimientos, ¿no? Esta síntesis de historias de vida, de estilos de vida, puede ser un factor de resiliencia ante la globalización en esta sociedad actual. Bueno, yo diría que los sabores son aprendidos y frecuentemente están asociados a situaciones y emociones. Y los sabores son irrepetibles, lo que permanece es el sazón. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, las cadenas, sobre todo las hamburgueserías, tienen juegos asociados a sus tiendas e invitan a celebrar el cumpleaños. Sambors da una hoja y regala crayolas a los niños para que pinten, etc. Entonces, eso lo estamos perdiendo. Ya no hay un cocinar en la ciudad, ¿verdad? Ya las madres, otra vez, pedimos, y yo soy parte de eso, no he hecho la culpa a los demás, pedimos comida ya preparada. Y entonces estamos perdiendo mucho esta parte de las emociones y de tal. Y digo que los sabores son irrepetibles, lo que permanece es el sazón, reitero, porque, por ejemplo, un mango, pues depende de si está del lado asoleado del árbol o el lado sombreado del árbol, depende cuándo fue cortado, si fue refrigerado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de factores que hace que lo que uno come no tenga siempre el mismo sabor. Claro, hay gente que le vale, ¿no? O sea, lo único que hace pues, es, yo no diría comer, sino tragar, ¿no? O sea, y esa parte, pues, también insulta a las cocineras que ponen ánimo y ponen esfuerzo en hacer buena cocina. La cocina mexicana a través del tiempo ha satisfecho todos los sentidos, ¿no? O sea, el que comamos tacos o el que cucharemos con tortilla, pues hace participar al tacto, el olfato, la vista, los mercados nos dicen mucho, las ensaladas de nopales o de habas en los mercados, etcétera, nos dicen mucho de la participación de los sentidos en la comida, y eso pues las amas de casa lo manejaban muy bien. Regresando a lo que uno comía, recuerdo por ejemplo el pescar en una sopa de letras, pescar las letras y formar una frase en el plato antes de que se lo llevaran o antes de acabarse la comida, bla, bla, bla. O sea, hay una serie de cosas y recuerdos. En lo personal, recuerdo la cantidad de fruta que había en mi casa y que si yo sigo comiendo mucha fruta. Bueno, pues todo eso es la cocina. Yo digo, es alquimia, es invención, es experimentación, y otra vez es traslado de energía, ¿no? Regalarle a alguien más mi trabajo y mi conocimiento, ¿no? Gracias, Marco. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Ah, perfecto. Bueno, más que una pregunta, pues es un agradecimiento y un comentario pues me siento muy emocionada por el eco que encuentro de mis intereses, pues de mi trabajo, porque yo siendo profesora de diseño industrial me llama mucho la atención, como les decía al inicio de mi presentación, las referencias que se utilizan
cuando tenemos clases de contexto estético, de historia del diseño, etc., cómo es que no hay referencias a nuestra propia cultura. Yo que crecí en casa de mis abuelos y que hacían barbacoa, pues no puedo evitar recordar esas referencias y me costaba mucho trabajo cómo utilizar esas referencias y de alguna manera presentarlas como parte de una clase, ¿no? Y generar interés y, o sea, es a partir de, pues, del diplomado que encuentro que esa información es relevante, que se puede hacer una metodología y que se puede dar a conocer. Y me gustó muchísimo, bueno, todas las preguntas que hiciste, Mariana, y también la última que se refiere a los recuerdos. Y recuerdo mucho una de las conversaciones que tuve a propósito de la investigación con una de mis tías, en las que mi tía pequeña le decía a mi abuelita que por qué picaban las tripas antes de cocerlas para hacer la pancita de la barbacoa. Y si ella veía que en otras familias que hacían barbacoa las echaban enteras a cocer y después las picaban. Y mi abuelita decía pues que esa era la manera de hacerlo y justo esas conversaciones considero que son relevantes porque permiten como la difusión de la tradición y de la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo agradezco mucho estar aquí, que se abran estas conversaciones y sobre todo encontrar este eco y pues tan bonito que además es de barbacoa, pues me llega al corazón y me sorprende mucho y me llena de emoción y también me hace como, pues me impacta pues conocerlo y que además conozca tanto la barbacoa y de todo lo que nos ha platicado y pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. La barbacoa está como muchas otras comidas mexicanas cocidas al vapor, ¿no? Yo me refiero a menudo a los tamales. Solo por decreto hay una cocina nacional, pero la preparación más difundida es el tamal. Los hay de todos tamaños, envueltos en todo tipo de hojas, de todas calidades, de todo tipo de rellenos, de los barbudos con las barbas de los camarones saliendo por ahí, bla, 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 bla. Los canarios que son pequeñitos, los hay de dulce y los hay de sal. Todo esto pues haría que el tamal fuera una preparación reconocida a nivel nacional y que nosotros nos preocupáramos por esto. Algo que reafirmo en términos de lo que tú dijiste, por ejemplo, en la Escuela de Filosofía y Letras hay un busto para Dante Alighieri, por ejemplo, ¿no? En la Escuela de Arquitectura hay esculturas de origen griego, son de yeso, copias, ¿no? En la Escuela de San Carlos sucede lo mismo. O sea, rara vez vemos una cuatlicue, rara vez vemos algo que haga sentir que somos dignos y que tenemos esa continuidad cultural. Los dominantes, que hoy son otros, en la época de la dominación española, también llamado virreinato, cerca de 100 culturas por las enfermedades traídas por los invasores, por el maltrato. Hay que recordar que sellaron a muchos antepasados con fierro candente en el rostro, por ejemplo, que fuimos bautizados masivamente para borrarnos hasta el nombre y nos pusieron el apellido del encomendero que era nuestro explotador, bla, 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 bla. O sea que poco recordamos todas estas cosas que hacen que hoy seamos lo que somos. Hoy los dominantes son otros. Sacerdotes de todas las religiones están tratando de terminar con la cultura para apropiarse de los conocimientos de las etnias y sobre todo pues volverlos militantes y convertir su militancia en dinero más que en cuestiones de fe, ¿no? O sea,
ahí otra vez lo bueno para mí no siempre es bueno para otros, pero ellos lo tratan de poner casi a fuerza. Había otra pregunta allá al fondo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Martínez y pues nada más quería reflexionar sobre un poco una experiencia. Pues yo vengo de la Mixteca, de allí de Tlaxiaco, Oaxaca, y también de una comunidad otomí, ahí en Temoaya, Estado de México. Sin embargo, pues ahorita que se hizo las reflexiones sobre la globalización, creo que un punto crucial es el tema del tiempo, porque pues yo siempre fui ayudante de mi mamá en temas de cocina, hacíamos guasondles y teníamos que prepararnos con 2 o 3 horas, bolita por bolita, para generar el tremendo guasondle. También teníamos que estar para hacer un chile relleno, había todo un protocolo pues para generarlo, o sea, y mi papá pues estaba feliz, ¿no? Mi hermano y todo. Mi mamá no le gustaba la tortilla de la tortillería y pues teníamos que ir al molino e ir a hacer todo el proceso. Sin embargo, pues se nos acabó el dinero y posteriormente mi mamá entró como vendedora de Aurrera y realmente fue un proceso muy complejo porque tenía que estábamos acostumbrados a una comida maravillosa porque justo mi mamá era, no te toca esto, te toca el otro, pero cuando ella ingresa a trabajar, pues teníamos que adaptarnos. Toda la cocina maravillosa que mi mamá generaba, pues era raíz también de tener 20 pesos. La imaginación era que hacer un frijol y le hacíamos que con habas, que pues ahí le echábamos un chile y generábamos de 20, 30 pesos una gran comida. Pues justo cuando ella ingresa a Aurrera, pues ella decía pues los guisados sencillitos, ¿no? Y justo cuando pues tenemos todo este bagaje, yo llego a la ciudad y pues yo siempre he sido como ayudante, pero no toda la cocinera o todo este gran conocimiento que se tiene. Y cuando estás en el lado de una oficina, donde a las 8 de la mañana tienes que ya estar a tus 3 horas de camino y regresas a tu casa a las 9 de la noche, y justo este tipo de estrategias es donde pues estas empresas globales pues ahí se arraigan, ¿no? En donde ya con toda la culpa del mundo quieres comer, quieres sobrevivir y generas tu marucha, en donde los fines de semana tienes que hacer el quehacer y tienes que lavar todo y las mascotas. Y creo que ese es un punto y que a veces hasta uno, porque mi mamá me cuestiona mucho, hay una confrontación abierta de hija, es que pareciera que tienes que tener el chip y tienes que ser una gran cocinera por todo este bagaje, pero también entiendes que el tema del tiempo y bueno, otros factores pues económicos van ahí influyendo pues el tener pues una comida rica en tu casa. Nada más quería reflexionar sobre eso. Gracias. Muy cierto, y gracias por la reflexión. O sea, la presión económica a la cual estamos sometidos todos, pues nos está pegando también muy, muy fuerte. No nomás es que seamos flojitos, sino que también cuesta dinero hacer buena cocina, ¿no? Y pues mi reconocimiento a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más que quieran Comentarios, hacer? críticas, ¿Comentarios? bienvenidas. Yo tengo una. Sí. Bueno, tengo muchísimos, pero bueno, hay que limitarlo. Un comentario sobre lo que acabamos de escuchar. Yo en mis investigaciones en el campo y todo, estoy convencidísima que la tradición y la cultura y comer la comida propia es producto de una seguridad económica y de un nivel de bienestar. Igual la milpa requiere recursos y la gente siempre dice, es que la gente come eso, que son pobres, que no pueden comer mejor. Es mentira, al contrario, es indicación, comer quelites y tener tu milpa y todo eso es indicación
de recursos y riqueza, una especie de prosperidad, no riqueza en el sentido de la modernidad o de dinero, pero es tener una base que permite esto como una forma de, bueno, como luego hablan de vivir bien, ¿no? Pero la otra cosa que creo que es claro es que la estrategia de las políticas de empobrecer a la gente es una forma de destruir la cultura. Los empobrecen tanto que ya solo pueden ir a comprar salchichas en el súper y medio comer alguna cosa chatarra porque no hay de otra, que no tienen tiempo, que no tienen posibilidades. O sea, esta estrategia neoliberal es de lo más nefasto y luego lo venden ideológicamente como que si fuera el progreso y la modernidad, ¿no? Que suerte tiene que venimos a rescatarles. Entonces digo, esos son los temas que uno tiene que tener mucho cuidado y crítica de todo lo que está circulando ideológicamente alrededor de esto, ¿no? Porque permea todo este discurso que al fondo es el discurso de desposeer a la gente, destruir recursos, empobrecer, alejar a la gente de su propio contexto cultural. Bueno, el comentario, eso viene al caso del último comentario. Y luego la gente se sorprende cuando digo esto. Hay más reciprocidad y cooperación cuando hay recursos. Es mentira que los recursos y la prosperidad destruyen las relaciones sociales. Al contrario, es la falta de recursos que destruye las relaciones sociales. Bueno, lo que quería comentar es que felicitar Marco, esta presentación, yo siento realmente, no sé, fue para mí brillante, porque era muy, muy sintético todos los pasos de cómo la comida o el comer o este tema genera cultura. Porque tenemos la idea que existe la cultura y luego está la comida, y la comida es como un agregado o una dimensión adicional. Y lo que demostraste muy claramente es como todos los pasos, sin la comida no hay cultura. Y obviamente pues, sin la cultura no hay comida también, pero es un proceso que es tan integrado, la creación de la cultura, el lenguaje, los instrumentos de trabajo, la observación de naturaleza, nombrar las cosas, la organización social para la casa. O sea, todo estaba ahí de manera muy, aparentemente sencillo, pero realmente con mucho, un mensaje muy, muy importante. Y podríamos continuar con significados y otras cosas, ¿no? Y lo que quería comentar es que para mí es una excelente explicación de por qué hay que hacer antropología de la comida y por qué la comida y la antropología son inseparables. Y que también siempre se ve en otros círculos, ¿no?, de la antropología académica, luego, ay, no, que la comida, que no es un tema serio y que no sé qué. Al contrario, yo creo que es el tema principal, ¿no? También para la historia de la humanidad. Pero bueno, entonces también ya me diste ideas para elaborar más ideas y bueno, a ver, los comentaremos en el diplomado y en el seminario y en otros espacios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marco, de veras. Al contrario, gracias. Por esto. Hay una pregunta que nos debemos hacer todos. Yo, ¿como para vivir o vivo para comer y comprar? ¿No? Que es esta parte a la cual nos han inducido en términos urbanos. Bueno, pues otra vez, muchas gracias por su atención. Uno desde aquí nota cuando hay interés o cuando cae el 20, etcétera, etcétera. Mil gracias. Muchas gracias. Pues también creo que no todo es tan estático, ¿no? Siempre damos este ejemplo, ¿no? Incluso en las clases, ¿no? De que no todo es tan estático, no todo es blanco y negro. También eso es algo que nos tiene que llevar en este ejercicio etnográfico. Y siempre doy este ejemplo de un trabajo de campo en Santana del Valle, Oaxaca, donde la señora hacía sus nachos de tortillas de maíz con frijoles, con hoja santa y quesillo. Entonces se llaman nachos. Y tampoco hay que, o sea, y también la historia de una chica del norte que transformaba su maruchan con sus propias verduras, porque el acceso económico, como bien decimos, no es para todos así. Entonces también una apertura que hay en los nuevos estudios de la antropología tiene que ser que no hay blancos ni negros, hay que empezar a ver matices, y eso también les invito, y en lo urbano, también a reflexionar
¿cómo es ese no espacio? ¿Cómo es ese espacio? ¿No? Por eso la importancia del tema de los espacios, ¿no? Entonces hay que empezar, seguir ejerciendo el juicio crítico y seguir ejerciendo el trabajo etnográfico. Muchas gracias. Agradecemos mucho a nuestro Marco y a Mariana también por su participación.